Cordial saludo. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre el diseño de pavimentos con el método mecanístico empírico MEPDG en Colombia. Mi nombre es Miguel Ángel Bello Sierra, soy ingeniero civil de profesión. Actualmente curso la especialización en geotecnia vial y pavimentos en la Universidad Santo Tomás y este video comprende el desarrollo de la guía número 1, esquema básicos de diseño de pavimentos de la materia de diseño avanzado en pavimentos 2. Entonces, para la importancia del diseño de pavimentos en Colombia, eh, el diseño de pavimentos es una de las áreas esenciales de la ingeniería civil, ya que impacta directamente en la movilidad de las personas, en las mercancías y en la economía. En Colombia la infraestructura vial es crítica y aunque los métodos empíricos como el ASO que hemos venido manejando según la norma, su uso presenta limitaciones al no considerar adecuadamente factores como tránsito, clima, materiales, subrasante. La adopción de métodos mecanísticas empíricos como es el del MEPDG representan un avance significativo al combinar principios teóricos con datos empíricos, mejorando así la capacidad de predecir el desempeño y la durabilidad de pavimentos en Colombia. El objetivo principal de esta investigación es examinar cómo se implementa la metodología del MEPG en el diseño de pavimentos. Como objetivos específicos, tenemos la importancia de la subrasante como un factor crítico en el diseño de pavimentos, debido a que la capacidad de carga y su comportamiento frente a las cargas repetitivas de los vehículos son fundamentales para la durabilidad del pavimento. En la metodología MEPDG se utiliza un módulo resiliente, caracteriza bastante bien la subrasante, ayudando a predecir su comportamiento bajo en condiciones de carga. También tenemos la caracterización del tránsito en el diseño del MDPG. Implica un análisis detallado de la distribución de las cargas por eje y la proyección del crecimiento del tráfico. Esto crucial para que para analizar las condiciones reales a las cuales se va a desempeñar una vía, analizando eje por eje de cada camión, ya sea pesado o liviano, que va a transportar o que se va a mover por esta vía. La influencia del clima. Esto es un impacto significativo debido a que en el desempeño de los pavimentos aquí en Colombia, pues es un bastantes climas que tenemos. En el MPDG se considera un modelo climático que simula las condiciones de temperatura y humedad reales, lo que permite evaluar los riesgos de deterioro que se presentan en el pavimento, como el abollamiento y la fisuración térmica. La caracterización de los materiales, algo que implica determinar parámetros mecanísticos claves para las mezclas asfálticas, para los agregados como las bases y las subbases y también para los agregados del concreto hidráulico. Esto garantiza un diseño preciso y en el MBG adapta a las especificaciones locales que tenemos aquí en Colombia como las del INVIA. En la aplicación práctica, el proceso de diseño en un proyecto hipotético pues permite integrar todos los factores analizados, dependiendo de cada área, dependiendo de cada región donde vayamos a realizar el proyecto, ofreciendo una visión práctica y realista de cómo implementarse este método en las condiciones locales de cada lugar. Tenemos una visión general de las fases y los indicadores del desempeño de la metodología MEPDG. Dentro de la primera fase, pues tenemos una caracterización inicial. Eso que incluye la evaluación de la subrasante, la evaluación de los materiales agregados,
de las subbases y las bases y de las capas de rabadura. La evaluación del tránsito que va a pasar por estas vías, la evaluación del clima real de cada área, de cada sector, para establecer condiciones de diseño precisas. Tenemos un análisis estructural, que es la fase 2, en donde podemos predecir el desempeño de los pavimentos mediante modelos mecanísticos y en funciones de transferencias empíricas, así llegando a una conclusión o a un análisis estructural más exacto. Tenemos una tercera fase de evaluación y selección, que realiza esto, involucrar un análisis económico, donde compara pues el ciclo de vida y la comparación de las variables de alternativas que tenemos para ejecutar en el diseño y así llegar a la mejor elección. Los indicadores de desempeño pues incluyen el IRI, la fisuración por fatiga, el abollamiento, la fisuración térmica. Esto permite medir la calidad y la durabilidad de nuestros diseños en relación a la realidad que se va a vivir luego de construido estos pavimentos. Tenemos una importancia de la subrasante, ¿sí? Pues es una capa crítica en el diseño de pavimentos. Influye en la estabilidad y la vida útil de la estructura. En el MPG se evalúan principalmente mediante el módulo resiliente. Esto permite determinar cómo el suelo se comporta bajo cargas repetitivas, lo que es esencial para predecir el desempeño del pavimento a un largo plazo. Factores como la expansión de los suelos arcillosos y las condiciones de drenaje son vital en la importancia, dado que esto afecta la capacidad del suelo donde vamos a soportar nuestras cargas y alteran pues, la resistencia y el deterioro de nuestros diseños de pavimento. En condiciones específicas como Colombia, pues especialmente como las regiones que tenemos aquí, como las del Piemonte Llanero, donde actualmente desarrollo mis actividades profesionales y de construcción, tienen unas características geotécnicas que deben de tener un análisis detallado. Los suelos aquí en esta región suelen ser muy limo-arcillosos, con plasticidades medias y altas, lo que exige el uso de bases y sus bases con materiales pétreos robustos para garantizar un desempeño adecuado del pavimento. La implementación de técnicas como el retrocálculo a partir del deflectómetro y ensayos triaxiales cíclicos son fundamentales. Eso nos determina el módulo resiliente real de cada diseño, de cada material que nosotros vayamos a utilizar y así optimizamos el diseño en la zona rasante. Tenemos unas consideraciones de tránsito en el MPEG, una distribución de eje, ¿sí? Que esto lo que nos permite es un análisis más preciso del impacto del tránsito en el desempeño del pavimento. ¿Sí? Esto incluye eh, cargas simples, eh, y dependiendo pues, de los vehículos que nosotros tengamos directamente en el lugar donde estamos desarrollando nuestros proyectos. También contempla un crecimiento del tráfico y un impacto del tráfico pesado. ¿Sí? Esto es muy importante. La necesidad de considerar el impacto de estos vehículos en el diseño de pavimentos, ya que su peso y volumen afecta significativamente la durabilidad de la infraestructura. Tenemos un impacto del clima en el diseño del pavimento, pues la metodología del MPDG implementa un modelo climático que simula condiciones específicas de temperatura y humedad, cruciales para la evaluación del desempeño del pavimento.
En el contexto colombiano, pues donde predominan climas tropicales, ¿sí? Aquí en Colombia afortunadamente tenemos varios climas, ¿sí? Y nos enfrentamos a retos significativos, ¿sí? Como es el abollamiento y la fisuración térmica. Esto debido a lluvias intensas, altos niveles de humedad dependiendo de la región donde estemos ubicados o para el cual vayamos a desarrollar los proyectos de infraestructura vial. La caracterización de los materiales, pues en la metodología de MPDG tenemos en las mezclas asfálticas, el MPDG incluye parámetros como el módulo dinámico, la resistencia a la fatiga y la deformación permanente, lo cual se evalúa mediante ensayos específicos, como el abollamiento en las bases y sus bases en materiales granulares son caracterizadas mediante el módulo resiliente, el MR, que se determina a través de ensayos triaxiales cíclicos, con cargas cíclicas, cruciales para asegurar la capacidad de carga del pavimento. ¿Sí? Esto es algo muy crucial. Dependemos de ensayos del tipo de material al cual vamos a utilizar. Eso depende de la ubicación del proyecto, la cantera que vayamos a utilizar y los materiales que vayamos a desarrollar. A esto pues los incluimos ya dentro del diseño de nuestros pavimentos. Y en el concreto hidráulico, pues se debe ser caracterizado mediante los parámetros del módulo elástico y la resistencia a flexión, asegurando que cumplan con todos los estándares de durabilidad. Dentro del ejemplo, pues tenemos una caracterización inicial, como ya se había hablado, donde evaluamos la rasante del lugar, el tránsito del lugar, el clima del lugar. Podemos obtener un dato aproximado, un módulo resiliente de 45 megapascales y un promedio diario de 3.000 ejes con un 12% de camiones. Esto en un caso hipotético o un ejemplo, en la simulación estructural, pues podemos que nos dio una determinación de abollamiento crítico a partir de los 14 años, lo que lleva pues a que pensemos en un incremento del espesor de la base granular. En la evaluación del ciclo de vida, pues se comparan las alternativas con mayor espesor inicial, que reduce la necesidad de rehabilitación temprana, si esto es algo que nos aporta, y garantizando un desempeño proyectado de 20 años con un 90% de confiabilidad. Sí, eso es lo que hace prácticamente en el diseño del MPDG, evaluar las tres fases: caracterización inicial, simulación estructural y una evaluación de ciclos de vida que compromete con lo económico del proyecto. Eh, en sí, el método MPG supera los enfoques tradicionales que venimos manejando en Colombia al integrar variables claves como el tránsito, el clima de cada lugar, las caracterización de cada material, la surfactante y en los materiales, lo que mejora la fiabilidad en el diseño de pavimentos. Nos daba un paso más adelante. La adecuada caracterización de la surfactante junto a un análisis detallado del tránsito son fundamentales para asegurar la durabilidad del pavimento en condiciones colombianas. Para su implementación efectiva es crucial establecer bases de datos robustas que de pronto en el momento no las tenemos y formar a los profesionales, como en este caso estamos haciendo con nosotros, para iniciar a utilizar estas metodologías. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un buen día.